El famoso escritor inglés William Shakespeare la describiría en su obra de teatro Enrique VI como la loba de Francia, pero también aparecería en varios relatos de la tumultuosa época de la Guerra de las Rosas en Inglaterra, como una feroz luchadora por los derechos de su esposo y de su hijo, quienes pertenecían a la casa de los Lancaster. Se trata de Margarita de Anjou. Sobre ella diría el escritor inglés Edward Hume: esta mujer sobresalía sobre todas las demás, tanto en belleza y favor como en ingenio y política. Era de estómago y coraje más parecido a un hombre que a una mujer. Margarita nació el 23 de marzo del año 1429 en la región de Lorena, Francia, y sus padres fueron Renato I de Nápoles, rey de Sicilia, de Nápoles y rey titular de Jerusalén. Su madre fue Isabel de Lorena. Su niñez transcurrió en el centro de una disputa familiar entre su padre y su tío, durante la cual su padre sería encarcelado durante algún tiempo. Pero la sangre de la indomabilidad corría por las venas de las mujeres de esta familia. Su abuela paterna, Yolanda de Aragón, había gobernado el ducado de Anjou con puño de hierro durante la ausencia de su hijo, y su madre luchó por establecer los reclamos del reinado de Nápoles. Margarita fue criada bajo la influencia de su madre y de su abuela paterna, por lo que aprendió que una mujer era capaz de gobernar en ausencia de un hombre y a no subestimar la riqueza ni el poder. De ahí su valor y su coraje. De pequeña le llamaban pequeña criatura. Su infancia transcurrió entre el castillo de Capua en el Valle del Ródano y el Palacio Marigliano en Nápoles. Recibió una buena educación y probablemente instrucción de Antonio de la Salle, un famoso escritor y juez de torneos de la época que en ese periodo era tutor de su hermano Juan. Tras la Guerra de los 100 años y para asegurar la paz entre la corona de Francia y la de Inglaterra, Margarita sería elegida para contraer nupcias con el rey Enrique VI de Inglaterra en el año 1444. Margarita se reunió con enviados ingleses en Tours el 4 de mayo para hablar sobre su matrimonio. Un matrimonio arreglado como parte de una tregua conocida como la Tregua de Tours, y el 24 de mayo Margarita se comprometió formalmente con Enrique, y el matrimonio por poderes se celebró el 23 de abril de 1445 en la ciudad de Nancy, donde el rey fue representado por el duque de Suffolk. Y ese mismo día, en el poblado de Tipfelhens, Enrique VI aceptaba contraer matrimonio. Margarita tenía 15 años cuando fue coronada reina consorte en la abadía de Westminster. La muchacha sería descrita como hermosa, apasionada, orgullosa y de carácter fuerte. Este matrimonio significaría una derrota para la casa de los York. A su llegada a Inglaterra, promovió su amor por el aprendizaje al ayudar a establecer el llamado Queen's College en Cambridge, o Colegio de la Reina, y ante la falta de carácter de su esposo, Enrique VI, gobernaría en su lugar. En el año 1453, su esposo Enrique VI es declarado enfermo, con una enfermedad que ha sido descrita como locura. Y Margarita se posicionó en la política para actuar por derecho propio y bajo sus propias opiniones, lo que ocasionó cierta agitación, al no existir ningún precedente inmediato en Inglaterra que apoyara su derecho al poder. Los nobles se debatían entre aceptar la soberanía de un duque, el duque Ricardo de York, o el de Margarita, una reina de linaje francés. Y finalmente llegaría a la regencia el duque Ricardo de York, que había sido Lord Protector de Enrique durante su infancia. En octubre de 1451, la reina tendría su primer y único hijo, Eduardo, por lo que el duque de York quedaría fuera del derecho a heredar el trono, y los partidarios de los York harían correr rumores sobre la ilegitimidad del heredero para su propio beneficio.
El rey recobró la salud en el año 1454 y después de esto la reina comenzaría su lucha por los derechos al trono de su hijo y su marido, involucrándose en las luchas por el trono inglés. Estas luchas desembocaron en la masacre de St. Albans entre los nobles partidarios de los Lancaster y los York, que querían cada uno afianzar su influencia en la corte. La guerra de las dos rosas había comenzado, pero Enrique VI volvió a perder el juicio y esta vez se decidió desde el primer momento instituir un consejo de regencia presidido por el duque de York, quien sería el Lord Protector del reino, relegando a Margarita a una posición secundaria. La rivalidad entre el regente y la reina era evidente, ya que la reina veía en Ricardo una amenaza para su hijo, por lo que comenzó a conspirar para eliminar del poder al duque de York y con la ayuda de algunos nobles leales a los Lancaster. Y cuando el rey volvió a recobrar el juicio, Margarita le convenció de que relevase del poder a Ricardo y le enviara a Irlanda, donde su influencia política sería prácticamente nula. Y así se hizo, pero la popularidad de Enrique VI se vendría abajo, producto de los elevados impuestos, mientras que la candidatura del duque de York era vista con más simpatía por el pueblo. Y es por ello que, motivado por su apoyo popular e instigado por su primo el conde de Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, Ricardo abandonó su retiro en Irlanda e invadió Inglaterra con un ejército, y lograría entrar en Londres, donde reclamó la corona para sí mismo, alterando los planes iniciales que consistían en anular la influencia política de Margarita, y el Parlamento no accedió a deponer a Enrique VI y optó por una solución llamada el Acta de Acuerdo, en la que se estipulaba que el sucesor de Enrique VI sería Ricardo de York y no su hijo Eduardo, que de este modo quedaba desheredado. Como es de suponer, esta solución la reina Margarita no la aceptaría, por lo que las hostilidades volvieron a reanudarse. El duque de York comprendió que la única posibilidad de llegar al poder era eliminando al rey, y la reina Margarita entendió que la única salida era destruir por completo a sus enemigos. Entonces, el 30 de diciembre de 1460 tuvo lugar la batalla de Wakefield, donde triunfaron los Lancaster y muere el duque de York, y el liderazgo pasó a su hijo Eduardo, quien fue apoyado por el duque de Warwick y por sus hermanos Jorge y Ricardo. Y tras una serie de batallas, el joven Eduardo y Warwick aprovecharon que Margarita de Anjou con Enrique VI se encontraban combatiendo en el norte de Inglaterra para entrar a Londres, y allí Eduardo fue coronado como el rey Eduardo IV. En medio de las aclamaciones de los habitantes de Londres, corría el año 1461, pero la guerra aún no había terminado. Y ese mismo año se produjo la batalla de Taunton, donde los Lancaster fueron prácticamente aniquilados, por lo que la reina Margarita, el rey Enrique VI y su hijo Eduardo se tuvieron que exiliar en Escocia. Pero Warwick cambiaría de bando y luego de varias derrotas en Inglaterra contra los seguidores del rey Eduardo IV, huyó a Francia y se unió a Margarita para preparar una invasión a Inglaterra y reponer en el trono a Enrique VI. Pero la invasión fracasó y el rey Enrique VI es apresado y enviado a la Torre de Londres, donde permaneció prisionero, pero sería restaurado momentáneamente, ya que Eduardo IV se recuperó y derrotó a Warwick en la batalla de Barnet, en la que Warwick murió. Y ese mismo día Margarita regresaba a Inglaterra, el 14 de abril de 1471. En mayo de ese mismo año se produciría la batalla de Dewsbury, y Margarita y sus partidarios fueron nuevamente derrotados. La reina sería hecha prisionera y su hijo asesinado, y tiempo después Enrique VI también murió asesinado en la prisión de la Torre de Londres. Y Margarita permaneció prisionera en Inglaterra 5 años hasta que en el año 1476 el rey de Francia, que era su primo, pagó un rescate por ella.
y así regresó a Francia, la que había sido una de las reinas más poderosas de Inglaterra, y vivió en la más absoluta pobreza hasta su muerte ocurrida el 25 de agosto del año 1482 a los 52 años de edad, y sería sepultada en la cripta familiar de los Anjou junto a sus padres, pero durante los sucesos de la Revolución Francesa sus restos fueron extraídos y dispersados como el de otros muchos soberanos. Margarita vivió en una época en la que la mujer no tenía derecho a ostentar el poder de la corona por sí misma, y cuyo único fin como parte de la realeza era concebir un heredero. Sin embargo, ella, durante esos años de guerras y tratados infructíferos, nunca se rindió y buscó incansablemente partidarios que apoyaran el reinado de su marido y de su hijo, luchando a su lado como un hombre más, y de ahí proviene el apelativo de la Loba de Francia. Y hemos llegado al final de la historia de hoy. Les aseguro que me interesaría conocer su opinión acerca de esta reina del siglo XV. Pónganlo en los comentarios que los leo. No olviden regalarnos su like si les gustó y suscribirse si aún no lo han hecho, y activar todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.